Miguel, ¿a qué jugabas cuando eras chico? El mayor juego era el fútbol. Hacíamos los deberes, veníamos a la escuela y íbamos a jugar al fútbol. Bajábamos todos los del edificio y jugábamos. Se armábamos unos líos con los vecinos. Y además, fotógrafo. Eso después. Yo era fotógrafo en la época de facultad de la FEU. Y sacamos fotos que obviamente en el 72 destruimos y escondimos. ¿Cuál fue tu primera computadora y quién te la regaló o cómo fue ese primer encuentro? Mi primer computadora fue una Commodore VIC-20. En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. Cómo desear lo que no se conoce. Cómo arriesgar la vida sin un plan. Cómo se viaja sin ver. Trazados es un podcast de Escaramuza. En la noche de hoy podemos decir que hemos cometido una picardía. Trajimos a la noche de Escaramuza, un día de semana cualquiera, a un hombre de tecnología quien podría habernos propuesto grabar este encuentro de manera virtual, pero no, está acá, cerquita de la medianoche. Creo yo porque Miguel es un hombre de tecnología, sí, pero que conoce el mundo viejo. Un articulador de la vida compleja, un ingeniero que en su vida se ha dedicado a pensar la vida social, educativa, cultural, empresarial y política como pocos, y que ha logrado plasmar sus ideas en transformaciones genuinas, impactando en todos esos ámbitos como muy pocos. Bienvenido, Miguel, y gracias por animarte a participar de Trazados. En el camino hasta acá, ¿cuántas veces te paraste a mirar para atrás para desandarlo? Primero, mucho gusto estar acá, la verdad, me encanta el nombre, me encanta estar, me encanta pensar estas cosas diferentes. Yo en general en la vida siempre miro para adelante y me he llevado muchos golpes porque el que dice que solo tiene éxitos miente, simplemente cuenta más éxitos que fracasos, pero en la vida uno tiene fracasos y tiene éxitos y es más lindo contar los éxitos y van a gloriarse de algunas cosas, entonces te crees que sabes más de lo que sabes y te crees el cuento. Pero yo en general miro para adelante, solo que pienso muchas veces qué cosas me marcaron. Y ahí es donde de alguna manera, viste, cuando tengo que preparar charlas, cuando tengo que agarrar cosas diferentes, decir, bueno, ¿qué hay para aprender de lo que hice antes? ¿Dónde la macaneé? ¿Qué cosas nuevas? Entonces, pero no vivo, o sea, una vez que me equivoqué, asumo. Así después sigo para adelante, digamos. Si querés, algunos dicen que es un poco inconsciente esta filosofía, pero prefiero pedir disculpas y no pedir permiso en general en las cosas que hago y digo, las pienso bastante, pero no estoy para adelante y para atrás. ¿Por qué hice esto? ¿Cómo me equivoqué acá? ¿Por qué hice esto allá? En una época lo que más no me dejaba dormir, ¿sabes lo que era? Los goles que erraba. En serio, yo podía tener problemas técnicos o problemas empresariales y dormía de noche, acostaba, pum. Pero si el domingo en la liga o el sábado en la liga había errado un gol que no podía errar, estaba toda la noche dándome vuelta a la cabeza, es como lo había errado. Vos hablas mucho de esto de equivocarme, volver a probar, equivocarme, el error, ¿no? También cuando en las conferencias que he escuchado de Ceibal pones mucho énfasis en eso. ¿Dónde lo aprendiste? Yo qué sé dónde lo aprendí. No tenés idea. No tengo idea, simplemente a título de broma te digo que un gran pensador que se llama Michael Fullan, que es uno de los educadores más renombrados del mundo, escribió un libro y en un capítulo habla sobre Ceibal y dice que esto es una metodología de manejo de la situación que se llama, en inglés es de Lean Management, es, ¿cómo se dice? De los japoneses. No sé de quién es. Sí, viene de la cultura japonesa, el Lean Management. Puede ser. Yo nunca había escuchado la palabra Lean Management y me reía y dije, alguien descubrió, nosotros le llamamos el método Ceibal en Ceibal, pero no, ¿sabes lo que pasa? Yo en general me gusta mucho hacer. O sea, si querés toda mi vida me pregunto por qué algo funciona de una manera y cómo se hace. Why and when, que es cuando doy charlas o ese tipo. Why and how, las dos palabras mágicas. Y el por qué y cómo. Y de alguna manera, si querés, en lo único que estoy seguro es que hay muchas cosas que uno hace por uno, por la capacidad que tiene, por la educación que tiene, por la suerte que tuvo. Pero nunca he tratado de comprarme el personaje.
Entonces me da lo mismo, ¿viste? No sé por qué, pero el tema del fracaso es un tema que considero que en Uruguay en general está mal manejado. Un día en una charla dije, ¿qué es más fracaso en el Uruguay? ¿Divorciarse o presentarse en concordato? No se sabe. No, muchísima gente te dice que no, el concordato es mucho peor. Bueno, depende. ¿Puedo opinar? Sí, claro, ¿por qué depende? Depende de la época, depende del lugar social que ocupes, depende de muchas cosas. Porque divorciarse hoy en día no pero es un fracaso. Es un fracaso, sí. Pero nadie lo toma. Es difícil fracasar en Uruguay porque nos conocemos todos y no te perdonan el fracaso. Pero nadie te castiga el fracaso de separarte o de divorciarte o de no estar en pareja. Mientras que si te presentaste en concordato y te estoy hablando gente que lo hizo de buena fe, no te estoy hablando gente que lo hizo en forma de estafa, de joda. Sí. Pero ¿por qué? No sé, yo te lo digo simplemente, y claro, la gente me mira, digo, el fracaso es parte de nuestras vidas. Yo qué sé, tengo la suerte en algunas cosas de haber tenido más éxito que en otras, pero lo digo mucho y lo pienso mucho, ¿viste? O sea, ni todos los que le va bien es porque siempre hicieron todo bien, ni todos los que van mal son unos desgraciados, ¿viste? O sea, no creo en la meritocracia, por ejemplo. Creo que la meritocracia es, si bien existe, vivimos en un mundo donde lamentablemente hay pocas escaleras de movilidad social reales. O sea, depende mucho más dónde naciste, con quién te formaste, qué amigos tuviste, la suerte, obviamente, que otras cosas, ¿entendés? Entonces, no sé, siempre, no sé de dónde lo saqué, la verdad. Buena pregunta, voy a pensarlo. Pensalo. En alguna corrida larga me voy a dedicar a pensar por qué lo traigo tanto a colación. ¿Tenés algún recuerdo de cuando vivías en Bolivia? Mira, tengo un recuerdo cuando viví en Bolivia. Yo tenía alrededor de 5 años y mi hermano 9, y nos fuimos a andar en bicicleta en Cochabamba y nos perdimos. O sea, habremos salido mañana y volvimos a casa. Imagínate, te estoy hablando del año 57, 58. Y llegamos a casa y mi madre nos dio una paliza, pero una paliza de haber desaparecido. Estaba histérica. Eso recuerdo de Bolivia. Después recuerdo más cosas de que me contaron, pero eso recuerdo. Recuerdo el colegio, de la escuela, el American School, el colegio americano se llamaba. Recuerdo cuando vinimos a Uruguay, vinimos de vacaciones y después nos quedamos. O sea, no era un viaje programado para quedarse en Uruguay. Vinimos de vacaciones, mi papá alquiló una casa al lado de la Conaprol en la Rambla, y después entre ellos decidieron que ya nos quedábamos y no volvimos a Bolivia. Yo no volví a Bolivia hasta la eliminatoria del año 2000, por ahí, que fui a ver Uruguay-Bolivia. Y todavía no sabes de dónde aprendiste la flexibilidad, ¿no? Mi papá vino, alquiló una casa, nos quedamos. Mis padres llegaron a Bolivia. No, pero en eso mi papá era, sí, mi madre también. Pero igual, si querés te diría, en aquel momento se embalaron con Uruguay. Uruguay al lado de Bolivia era un país espectacular para los que se escaparon después de antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué lugar tenía el aprendizaje en tu casa? Mira, mi papá no pudo terminar liceo y mi mamá estudiaba y trabajaba para terminar liceo en Bolivia. Mi papá. Entonces, en mi familia había dos cosas que eran mandatorias: tener un pasaporte y tener un título. Era inaceptable, es una cosa que yo no, o sea, era impensable que no tuviéramos un título, porque el no haber podido estudiar, el tener que haber emigrado de Europa, toda esa cosa para ellos era durísimo. En particular mi madre tuvo que trabajar y no pudo estudiar nunca. Mi padre obviamente después ya laburaba, terminó, digamos, lo básico, pero... Y mi padre tenía una mano para arreglar cosas, sí, la ingeniería, o sea, la destreza la aprendí de él, pero un ingenio, o sea, yo me dije, brutal, reparaba cualquier cosa.
pero en mi casa era fundamental estudiar, era impensable dejar de estudiar. Te digo más, a mí quiero ir a Israel, implicaba perder un año. Estamos hablando de la mitad del tumulto, fuimos a Israel en el año 71, o sea, imagínate la época. Pero mis padres estaban tan asustados de que yo iba a dejar de estudiar por irme un año. Claro. Me llevó 6 o 7 meses convencerlos. Me decían, no, vos tenés que estudiar, El estudio era, o sea, si te hacía la rabón y se enteraban, era un lío grande, descomunal, ¿viste? O sea, te bancaba, mi viejo bancaba cuando por Peñarol, que salió campeón en el año 66, ahí yo estaba en segundo de liceo, ahí no hubo clase, en 2 días que festejamos, no pasaba nada, pero era fundamental. Y ellos... Y con mis tres hermanos los 3 somos profesionales, todos distintos, pero era crucial poder tener que estudiar, digamos, y no era solo ir al liceo, a la escuela, había que aprender un instrumento musical, había que aprender inglés, o sea, yo que no tengo oído iba a aprender acordeón, ¿viste? Mi hermano que no tiene oído aprender a tocar la guitarra. Mi hermano nunca supimos si cantaba o recitaba, ¿viste? Pero para mis padres era como que había que hacerlo, ¿viste? Pero había menos libertades que ahora para decir no voy. Entonces, no estudiar no era aceptable. No era una posibilidad. No era una posibilidad. Y había un valor en el que tenía que ver con el desarrollo del aprendizaje, estaba muy vinculado a eso, ¿no? Ni que hablar, pero además, vos imagínate, mis padres vivieron en Europa, mi mamá era alemana, mi papá polaco, fueron a Bolivia, de Bolivia vinieron a Uruguay. O sea, ellos decían, si mañana te tenés que ir de Uruguay, tenés que tener un título. Total. Y te digo más, nos inducían a no estudiar carreras que no fueran fácilmente revalidables. Claro. Abogacía, por ejemplo, por más que a mí me encantaba discutir todo y siempre decían vas a ser un gran abogado cuando era joven y niño, después estudié ingeniería porque me gustaba, pero era impensable porque estudiar todas las leyes de otro país si emigrabas. El tema de la inmigración estaba siempre en la cabeza de ellos. Y yo tengo un sobrino, para que veas un poco cómo pesó en mi familia, sí. Álvaro, que está en el cine, que un día charlando me dice, ¿vos te das cuenta que somos la 4ª generación de Brechner, que los hijos nacen en un país distinto que sus padres? Wow. Porque nosotros nacimos en Uruguay o Bolivia. Mis padres nacieron en Europa, nosotros nacimos en Bolivia. Los hijos nacieron en Uruguay y los nietos de muchos nacieron en otro lado. O sea, yo tengo nietos que nacieron en Londres, mi hermano tiene nietos que nacieron por toda Europa. O sea, tengo nietas que nacieron en Argentina. O sea, por eso te digo, es como todo eso además se va arrastrando a otras generaciones, ¿no? ¿A qué centro educativo fuiste en Montevideo? En Montevideo fui al colegio, fui a José Pedro Varela, después fui al Liceo Suárez. Que está divino ahora, no sé si así. Está espectacular, sí, claro, he ido, pero estaba divino en aquella época, estaba uno en Avenida Brasil y el central estaba en Boulevard España, donde hay otro liceo que es el 26, uno que está en Boulevard España y Berro. Sí. Ese era el Suárez antes, y después en preparatorio fue el UDEP. Y en la facultad de ingeniería. O sea, ¿Cómo recordás tu pasaje por lo educativo? Espectacular, bien, la escuela bárbara, la escuela bien. Yo venía de Bolivia, pero fui buen alumno, me divertí, tenía buenos amigos, bien. El liceo fue, no sé, a mí el liceo me encantó, tuve buenos profesores, tengo amigos de esa época. El otro día justo salió en Facebook una foto de nosotros en el segundo del liceo y empezamos a mandarnos mensajes y mandarnos la foto. Y después preparatorio ya eran años más complicados y mis padres prefirieron que fuera al UDEP en vez de al IABA. Pero en aquella época el UDEP daba exámenes en el IABA. O sea, los exámenes de preparatorio se hacían todos en el IABA. Y después me fui a Israel en el año 71 en un programa de un año, de donde era un programa de especialización de educación. Yo trabajaba en un momento juvenil que era tipo escáutico y te mandaban a especializarte en educación no formal y todas esas cosas que siempre ahí donde aprendí mucho.
Y sobre fin de año, con los líos que había en el 71 en Uruguay, yo averigüé y mis viejos me dijeron que si me volvía antes del año podía entrar a la facultad y dar libre. Y me volví, hice los 3 talleres, di libre y después entré al segundo semestre. O sea, ahí en Facultad de Ingeniería, y la verdad fue una experiencia increíble. Y en Facultad de Ingeniería empezaste todo lo que tiene que ver con la militancia política. Correcto. De lo que no encontré mucho para leer. Correcto. ¿Algo para contar? Era militante el 26 de marzo. Tengo muchos recuerdos, buenos recuerdos, grandes amigos que todavía hoy seguimos muy unidos. Digamos que esa época nos marcó fuerte. Creíamos que íbamos a cambiar el mundo. Creíamos que estaba a la vuelta de la esquina. O sea, yo recuerdo cosas que decís, ¿cómo podíamos creer alguna de esas cosas? Pero me acuerdo, viste, memoria fotográfica o sea, el 14 de abril, que fue un día terrible, me lo acuerdo perfecto en la facultad. Me acuerdo perfecto, unas semanas antes había habido un operativo en Paysandú y estaba todo el mundo convencido que ya estaba todo para ganar. Después viene el famoso 14 de abril que fue durísimo. Me acuerdo muchas cosas de la militancia, las discusiones, las movilizaciones, las idas a los distintos lugares, las actividades que hacíamos. Es increíble, digamos, la influencia en aquel, digamos, uno lo mira hoy en perspectiva de la Guerra Fría, de los buenos y los malos, y cómo estábamos dispuestos a hacer cosas que, o sea, muchas veces te puedes pensar cómo el mundo lo aceptaba como normales. O sea, porque lo que no se puede hacer, y hoy está pasando mucho, es juzgar con la moral de una época lo que pasaba en otra época. Y eso pasa con la política, pasa con los derechos humanos, pasa con temas de género. Ni que hablar, pasa con los temas de género, con los temas de equidad de la mujer, etcétera. Y estudié, me leí Marx, Lenin, todo eso, Guevara. Después en Inglaterra, cuando me fui, más leí. Y uno estaba súper convencido de algunas cosas. Después el mundo te va cambiando, pero fue un año súper intenso, digamos. Y después te fuiste. Mi papá astutamente me invitó. Mi hermano se había ido a estudiar en Inglaterra y era diciembre, era la huelga general de la educación. Y no era así, creo que había una huelga o algo de eso, y mi papá astutamente o sea, si me hubiera dicho te tenés que ir, le hubiera contestado que no, y me invitó, me dijo, no querés hacer esto, lo otro, y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Yo llego a Inglaterra en diciembre del 72, y cuando voy a hacer la inmigración me dice, ¿a qué viene? Y le digo, a estudiar. Me dice, ¿pero cómo a estudiar? Las clases empezaron en septiembre. No, yo voy a estudiar. Al final me preguntó si tenía plata y le mostré la chequera de los, ¿cómo se llamaba? Los cheques de viajero. Y fui a la universidad. Por eso yo creo que la suerte es importante, también la astucia, ¿no? Estaba en King's College London, que era una universidad muy prestigiosa, y dije, voy a ir a hablar con el decano. O sea, yo tenía 19 años. Estaba solo. Y el decano me recibe. Digo, quiero estudiar acá. Terminé primero facultad en Uruguay. Bla. Me dice, pero mire que en enero hay exámenes. Digo, no se preocupe, los doy. Yo venía de dar cosas libres en Uruguay. Y me dice, está bien, si usted se arriesga. Después fui a Israel. Y ahí me tocó un burócrata, no pude hablar con el decano y tenía que pasarme un año haciendo esto y otro año más, no sé qué, perdía 2 años. Entonces yo estaba en la duda, ¿viste? No conocía la idiosincrasia inglesa. Entonces lo llamé por teléfono al profe, a Charles Turner, que después fue mi supervisor, y le digo, ¿está ok? Me dice, pues ya le dije que sí, como en inglés que leía 2 veces, ¿viste? Y entonces llegué y empecé las clases. Preparé matemática libre, la otra no la preparé, la di después, pero claro, el primer día que voy a un laboratorio, imagínate, venís de la Facultad de Ingeniería, que tenés todas materias teóricas, llegás al laboratorio en Inglaterra, donde osciloscopio y esto y lo otro,
impensable. Y yo no sé por qué quiero enchufar algo, y en Inglaterra tiene un enchufe diferente a los que hay acá. ¿Te acordás que tiene una pata para arriba y las dos del costado? Y yo agarro y lo pelo con la lejos. y ahí me ve el profe. Y me dice, Brechner, me dice, acá tengo herramientas, como diciendo, ¿usted de dónde viene? No, fue una experiencia y me fue bien, digamos. Tampoco me maté demasiado, terminé. Pasa que hice la carrera de ingeniería en 2 años y medio, porque yo ya, como di libre, me gané 1 año. O sea, claro. El BA, el Bachelor of Science duraba 3 años. Y yo en matemática, acá la más formación en matemática de Uruguay es espectacular desde todo punto de vista, y a mí me fascinaba. Y un día en la mitad de la clase al decano, que era además profesor, le corrijo en clase. Le digo, profe, esto no está suficientemente rigurosa su demostración. Pero realmente lo hice no para mostrarme, sino me chocó. Claro. Y el tipo lo corrigió, y conmigo después nunca tuvimos, siempre fuimos pero o sea, me ayudó mucho cuando tuve que revalidar el título en Uruguay. El profe, o sea, pero claro, o sea, y ahí tuve suerte. Si hubiera ido por la burocracia me hubieran dicho, no, tiene que esperar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Por eso a veces hay que mirar, eso sí aprendí mucho y lo vivo aplicando, es cuál es el mejor camino para llegar al objetivo. Y a veces tenés que saltarte un paso y corregirlo o cosas de ese estilo, ¿no? Suerte y agencia. Sí, suerte y agencia, pero tenés que mostrar una genuinidad cuando lo haces que al otro no le rechine. Claro. Tuve varios compañeros de facultad que se fueron a Israel, o sea, entraron a la facultad 1 año y medio después. Y yo después de ese año y medio me lo hice un máster. Sí. Hay un concepto de Cobo, de Cristóbal Cobo, alguien que conoces mucho, que a mí me gusta mucho, que es de nomads, ¿no? ¿El qué? Los nomads. Él habla de los nomads. Que no sé si es de Cobo el concepto, pero yo se lo leí a él y que me gusta mucho, y que tiene que ver con estas personas que están motivadas para aprender, ¿no? Y que ponen en práctica sus conocimientos y que son agentes transformadores todo el tiempo, ¿no? Están mirando cómo... Ese concepto es bueno, muy bueno, y está relacionado con el optimismo. O sea, yo soy un optimista nato, o sea, pero porque en el fondo el hombre es increíble lo que hace, el cuerpo humano es increíble cómo funciona. Entonces, ¿por qué no pusiste un poco más? A mí mi mujer me carga demasiado, que me vive empujando a todo el mundo. En Ceibal había momentos que decían basta, porque entiendo de que a veces me paso de manija. Sí, o hay que empujar sin causar tanto estrés que eso vaya en contra. Y eso a veces se te va a las manos. Miguel, ¿te gusta leer? Mucho. ¿Qué lees? De todo. O sea que leer es parte de tus prácticas regulares, como correr, como sacar fotos. Yo me puse un objetivo de leer 2 libros por mes como mínimo. Bien. ¿Aprendiste a nadar hace no tanto? Voy a cumplir 10 años que aprendí a nadar. Y hoy hice 1500 metros. Pero nadar siempre quise correr una maratón. Y un año, un amigo que trabajaba en un banco me dijo, me voy a ir a correr a Nueva York. Me dijo, está. Después que corrí a Nueva York, dije, está, el año que viene voy yo. Y eso fue en el año 2001. Y me fui a correr la maratón de Chicago. Y después me enganché y la maratón o sea, hay 2 cosas que me cambiaron la vida muy fuerte. Uno fue correr y otro fue mi segunda esposa. O sea, les tengo que hacer un reconocimiento mutuo, y voy a decir primero mi segunda esposa y después correr para no tener líos familiares. Y me enganché mucho con correr. Me costó arrancar a correr largo, y entonces con un amigo, gran amigo, con Sergio, trabajábamos juntos en algunas cosas y nos hacíamos ejercicios mentales de problemas de matemáticas para resolver. Entonces yo aprovechaba correr y resolver problemas de matemáticas. Eso te iba a preguntar, ¿qué pensás mientras corres? No, a principio resolvía ejercicios, ¿viste? Ajá. Esos ejercicios del avión va para tal lado y tiene tanta nafta y por dónde va el otro, que tiene el ingenio. Eso a principio y ahí. Y después no, ahora cuando corro tengo la capacidad de estar la mente en blanco como si estuviera meditando un buen rato. Después un rato charlamos.
otro rato escucho música, pero ahora viste, ya hace algo, hice 5 el año pasado, caminé la maratón de Nueva York, 7 horas 8 minutos, viste. Pero es un tema espectacular cómo entrenás la cabeza para poder correr, ¿entendés? Pero a principio era resolver ejercicios, porque yo que vivía ansioso, imagínate lo que es decir, no, voy a correr 3 horas. El único año que no corrí maratón, hice 2001, 2002, 2003, el 2005, cuando agarré el LATU, no pude hacer maratón porque tenía la cabeza, no me daba. Después seguí haciendo, y después la mayoría de mis amigos decidieron que iban a hacer Ironman, o medio Ironman, que es una más intenso, no sé si sabes lo que es, pero medio Ironman es 1900 nadando, 90 en bici y 21 corriendo. Y ahí aprendiste a nadar. Y ahí dije, bueno, tengo que aprender a nadar. Y bueno, aprendí a nadar en la piscina, se reían de mí. Un día, el primer día que fui a la piscina, alguien puso en el WhatsApp, Miguel nada. Miguel es de madera porque flota. No, me pusieron de todo. Y el primer medio Ironman lo hice en Colonia. Yo elegí Colonia porque pensé que iba a ser fácil, pero la desembocadura no es tan fácil. Entonces, el primer día el primer medio Ironman en Colonia. Por eso hay que tomárselo con mucho humor también las cosas. Yo empiezo a nadar. Cuando llego era 2 vueltas. Cuando llego a la primer boya, mis amigos ya habían dado la primer vuelta y estaban llegando a la primer boya. Entonces me dice, Miguel, ¿estás bien? Sí, le digo, estoy bien, estoy lento, pero estoy bien. Y ellos lo hicieron poner en 35 minutos, yo lo hice en 1 hora 5. En la primera vuelta, cuando salgo, mi mujer me dice, estaban las mujeres alentando, es muy lindo toda esa parte, digamos, una de las cosas más lindas de la maratón es el equipo que te apoya, te van a buscar, te están en la carrera, los ves, cara feliz. Y ahí mi mujer me dice, tenés que apuntarle un poco más. Y yo le digo, la física la tengo clara, le digo, pero yo... Y entonces terminé la vuelta, vino la bici y obviamente sacar la diferencia es imposible. En bici anduve bien, hice los 90 kilómetros en 3 horas 25, digamos, dentro de todo razonable. Y la corrida era en Colonia, se estaban yendo. Entonces yo le digo a la que organizaba, le digo, por favor, a la que estaba ahí con el Gatorade, le digo, por favor, déjame la bebida en la vereda, porque a mí me queda un buen rato levantar. Y yo era el último, que llegué último. Entonces llegué con mis amigos que se volvieron a subir ahí a correr conmigo o a andar en bici, y con la moto de la Intendencia de Colonia, y mi mujer rogándole al organizador que no me sacaran el aro. Pero me ha pasado que desde nadar hice varias veces el cruce de la isla Gorriti a La Mansa, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando me ven nadar... Nunca lo hice, los veo en verano. Los ves, pero en general salgo último de vuelta, Pero viene alguien en una moto de agua y me dice, no, te voy a sacar porque vas a demorar mucho. Le digo, a mí me vas a sacar muerto, le digo, de acá no me saca más, tengo la ventaja, no se va a tirar al agua a pelearme, claro. O sea, y le digo, además dame el gusto, digo, ¿cuántas veces voy a hacer esto? Entonces, claro, ponen 1 hora 15 máximo y yo llevo 1 hora y media de repente. Está ahí nada, igual mis amigos me esperan, todo el mundo se ríe a esta altura, ¿viste? Pero eso habla de la manera en que te vinculás con el error, ¿no? De alguna manera, es como esto que vos traías. Lo que pasa es que a veces mejorar implica un esfuerzo importante. En la última maratón corrida que hice, no la caminada, fue en Tokio en el 2015, por ahí. Estamos entrenando y yo le digo, con este entrenamiento lo vamos a hacer en 5:15, porque yo de la matemática te la llevo en las carreras, todo, te digo a qué hora vamos a llegar, toda esa parte me encanta. Y Gerardo, mi amigo, me dice, yo no estoy dispuesto a poner un esfuerzo más para hacerla en menos. Le dije, yo tampoco. Entonces, cuando vos sabes tus limitaciones, o sea, yo podría mejorar la natación, ojalá pudiera, ¿viste? O sea, yo me tengo que poner un short para nadar, que es un short de neopren largo, porque si no, nado peor todavía, o sea. ¿No? Lleva tiempo acostumbrarse a nadar y ordenar la cabeza. Vos sabés tus limitaciones. ¿Cuál es la limitación más importante? Terminar la carrera.
Si la haces en 15 minutos menos, si aprendo a nadar, bien, pero también no tengo motricidad fina, o sea, yo cuando juego al fútbol, todavía ahora estoy fuera de circulación por un problema en la rodilla, pero viste, mis hijos me dicen, no entiendo cómo haces goles. Claro. Porque soy tosco, pero vivo. ¿Tá? Y ellos son habilidosos, ¿viste? Tienen en la baldosa, te la mueven, te la colocan. Yo todo menos eso, pero hago goles. Entonces, es el precio performance, ¿viste? ¿Cuánto demora mejorar algo y cuánto esfuerzo te lleva? Para mí lo importante es terminarla. Lo importante es que no me duela. Lo importante es ahora matarme para hacerla en... no la veo. Nunca, digamos que yo soy competitivo, todos dicen, yo creo que soy menos competitivo, pero nunca competí contra mí. O sea, yo preparé mi aspiración en la maratón era hacerla en menos de 4 horas. Y en Berlín, en el kilómetro 30, estaba en 2 horas 50. Venía perfecto. Y después me caí. Los últimos 12 kilómetros se me hicieron y terminé en 4:10. Y está. Dije, la próxima vida haré en 4 horas. Sí, la próxima vida, pero no voy a seguir intentando y esfuerzo para qué. Desafíos ajustados. Te voy a contar algo acá. Yo hace algunos años trabajaba para un proyecto educativo donde desarrollamos algunas aplicaciones educativas para el acceso a la lectura para chiquines con dislexia. Y un día nos dijeron, bueno, hay que ir a presentarle las apps a Miguel Brechner, que es, bueno, Ceibal, ya sabíamos quién era. No, nervios. Yo tenía 20 años, ¿no? Ahora tengo 31. No, tenía un poco más que 20 años. No me acuerdo mucho, pero por ahí. Soy muy mala con los años. Y me acuerdo de entrar a otra oficina y que estuviese llena de fotos de fútbol. Pero era casi como un altar del fútbol uruguayo. Yo dije, ok. ¿Estaba descalzo o estaba de zapatos? No, te descalzaste. Por eso. Te descalzaste. ¿Y sabes qué me acuerdo de que había una mesa redonda? Claro. ¿Sabes por qué? Pero me pareció, soy muy observadora de los símbolos. Dije, wow, esto habla de la cultura. Contame por qué. Porque yo tengo una secretaria, porque por más que no es mi secretaria, ahora la amo, y una María, una fenómena. Y María me ordenaba el escritorio siempre. Y yo no me podía pelear con María. Y entonces mi entropía y María no eran compatibles y yo no estaba dispuesto a pelearme con ella. Entonces llegué a la conclusión que lo mejor que podía tener era un escritorio. Me impedía a mí empezar a apilar cosas y ella llegaba antes que yo, porque yo salía a correr antes, yo llegaba después de correr y me ordenaba la mesa. Entonces hicimos una paz virtual y así que viniste y viste todas las fotos. Y todas las fotos y mirá. No, y había fotos de fútbol, de mis hijos y de los nietos. Y de mis nietos, exactamente. Total, lo observé enseguida. Y además, mirá lo que es la mente, ¿no? Porque yo atribuí como, mirá, la mesa redonda, lo colaborativo, y vos me estás contando lo de María. No, ojo. Yo tenía un dicho en la oficina: nada que yo diga en el pasillo vale. Porque si no, como yo recorría mucho y charlaba mucho con la gente venía mucho a mi escritorio y charlaba. Yo, si en mi escritorio te dije algo, es palabra santa. O sea, los judíos tenemos en la historia había 2 tipos de Biblia, no sé si sabes: la Biblia escrita y la Biblia contada. No sabía. ¿Y sabes cuál vale más? ¿La contada? La contada. Porque es la que se pasó de generación en generación. Entonces yo, todo lo que yo me comprometía tenía que estar, pero si en el pasillo me agarrabas y me decías, Miguel, ¿qué te parece hacemos tal cosa? Y yo te contestaba, no valía. Entonces, no, la mesa era mucho más cómoda que recibir a alguien frente al otro. Cuando yo estaba en el LATU, que ahí sí tenía escritorio, nunca atendía a nadie en el escritorio, siempre atendía en la mesa. Pero eso por un tema de... Pero no había escritorio en mi oficina, que era diferente. No es que había un escritorio... Sí, por eso me llamó la atención. Porque no estaba acostumbrada a ese tipo de... Menos con una persona que... yo era muy chica... y estaba muy nerviosa. Dije, a ver, en esto de plantearme los posibles escenarios, ¿no? Hipótesis de máxima, de mínima. Fue una entrevista con un tipo descalzo, lleno de el santuario del fútbol y una mesa redonda. Era como, me rompía todo. Bueno, pero lo de la mesa redonda siempre me pareció, ¿viste? Yo siempre fui muy, en general, en las cosas que hice, muy llano en el sentido de que la gente se sienta cómoda. Me puede decir lo que pensás, yo no voy a toda la vida, ¿viste?
En el Uruguay, en general, tiende a ver que la gente se va reprimiendo y eso le hace daño a las organizaciones, porque hay que saber manejar el disenso y después tomar decisiones, que eso, o sea, y a veces, te digo, en Ceibal, en alguna decisión yo no estaba de acuerdo y nunca la impuse, porque dije, bueno, son todos jóvenes que se dan pelota y vamos a esperar unos meses o 6 meses, 8 meses y me pasó una vez, ¿viste? Quieren comprar esto, cómprenlo, salvo que yo estuviera visceralmente en contra por algo que ahí me ponía a discutir, pero había muchas cosas que, o sea, Ceibal fue una experiencia única en mi vida, pero lo importante es dejar una organización pronta para que siga sin vos. Porque si no, te llevas vos el mérito, está todo bien, pero y si hay una cosa que hoy me deja súper orgulloso y súper feliz, es cómo Ceibal continúa no estando yo. Total. ¿Entendés? O sea, y lleva tiempo preparar eso. Entonces, el tratar de que sea llano es muy importante. Después se hace difícil, cuando una organización tiene 300, 400 personas, es imposible que te acuerdes de todo, y los líos, cuando hay conflicto, ¿viste? O cuando hay discusión, obviamente tenés que tener otra gente que también te colabora, pero si no, ¿cómo haces un equipo? Tenés que tener gente con la que estás, conversás, te critican, vos criticás, y bancártela. Total. Sabés que te escuché bastantes veces hablar de Ceibal, de tu idea, ¿no? Y de cuando convenciste a Tabaré de hacerlo, ¿no? De esta anécdota del picheo en los 14 minutos, ¿no? Sí. Que es muy de la tecnología esto no te subiste a ningún lado, ¿no? A convencerlo. No, estamos sentados así como estamos nosotros. Bien. ¿Quién te convenció a vos? A ver, es un tema interesante. Yo era diciembre de 2005 y vi la noticia del computador de $100. Y dije, esto lo tengo que hacer en Uruguay. Pum, así. Entonces, claro, lo primero que hice fue preguntarle a Lepra, que era el ministro, qué le parecía. Me dice, explorarlo como a los locos, ¿está? Y me puse 6 meses a tratar yo de convencer al MIT que podíamos hacerlo. Y nadie me daba bola. Y después Lilian, una persona que trabajaba en la embajada, me ayudó mucho a que alguien me diera algo de bola. Y mandaron a David a Uruguay a ver cómo era Uruguay. Y a él le gustaba correr. Y ahí en la corrida, o sea, de las labias. Pero para mí era obvio, ese es el tema. O sea, muchas veces en mi vida me metí en cosas que eran desafíos muy grandes. Pero después que convenzo a Tabaré y que generamos el diseño institucional, voy a buscar a Miguel Mariatti, que te diría fue mano derecha en todo Ceibal, y le digo si quería venir a hacer esto conmigo. Me mira y me dice, ¿sos consciente que estás haciendo como una telefónica de tamaño? Me dice, porque son 300.000 clientes, en aquel momento eran los 300.000 estudiantes de primaria. Le digo, sí, soy consciente. Pero no me pareció una cosa. Yo te puedo contar 3 o 4 anécdotas tan chifladas. Él había sido gerente general de Johnson & Johnson. Yo había hecho proyectos grandes en Uruguay que no me asustaba decir. Claro. La gente, cuando vos venís del mundo del hacer, entre tu formación y entonces, a la gente, ¿por qué le llama tanto la atención Ceibal? Porque lo hizo el Estado. ¿Y por qué? Es en educación. Pero porque lo hizo el Estado. En educación, todo el mundo dice, no, te birlaste la educación, te la jopeaste. No es verdad. En el directorio de Ceibal estaba el sistema educativo. Lo que pasa es que el error que tiene Uruguay es pensar que en cada organización tiene que haber un departamento jurídico, un departamento de arquitectura, un departamento de esto, un departamento de esto. O sea, en ningún lugar del mundo que vos le digas, vamos a dar una computadora a cada niño de la escuela, se le ocurre que lo tiene que hacer el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que estar ahí para incidir, o la ANEP, dependiendo de los países, porque mira que he hablado en muchos países, para ver qué hacemos con la educación, qué le damos, cómo aplicamos la tecnología, cómo mejoramos. Pero al revés, yo no creo que nosotros hicimos una organización diferente que se ocupe de un tema distinto. Ese es el tema, pero es un tema mucho más grave de Uruguay, que en vez de plantearse cuál es la solución al problema, nosotros vivimos discutiendo las causas del problema. Y son dos cosas distintas. El método nuestro es decir, vamos a suponer que tenemos toda la plata sobre la mesa, ¿cómo lo haríamos? Y después sacamos la plata, a ver, pero no empecemos que esto no, porque acá. Entonces, yo había hecho muchos proyectos grandes. Te cuento, 2 que, digamos,
cuando empiezo el tema de computación, era competir contra IBM. IBM era lo más grande que había en los 80. Y no fue bien. En una ocasión, en un ente público, no llegaban, habíamos ganado una licitación que entrábamos nosotros y salía IBM. Y la burocracia estaba demorándolo. Y el presidente del directorio me dijo, ¿vos igual traes los equipos? Le dijo, sí, seguro que traigo los equipos. Y hacemos la conversión y está. Y el 6 de enero los equipos estaban andando. Me acuerdo como hoy todo ese episodio. Pero era normal, vos tenés que asumir riesgo. Por eso para mí, Tabaré lo vio tan claro. Porque Tabaré, con su profesión de oncólogo, era un gran manejador de riesgos. ¿Entendés? O sea, obviamente, cuando lo aprobaron, más de uno me miró como diciendo... ¿Sabes dónde te metiste? Claro, que fumaste, ¿viste? ¿Qué te fumaste? ¿Tá? Pero en el mundo tecnológico, el mundo tecnológico es súper interesante, que es de los mundos donde hay más colaboración, donde muestra que la colaboración es parte del éxito. O sea, cuando mirás todos los avances tecnológicos, siempre hubo colaboración. Después hubo competencia. Pero los primeros personal computer, las primeras computadoras, siempre hubo colaboración, no hubo como que nadie habla con nadie. Y ahí todo el mundo empezó a aportar ideas, pero era un sueño, pero se podía hacer. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Simplemente es que Fernando siempre dice, nosotros tenemos la brújula pero no el camino. Y Fernando Brum, que también trabajó en Ceibal y trabajamos junto en la ANI, etcétera. Sí. Pero lo mismo cuando diseñamos la ANI la diseñamos en el año 2006. Era obvio lo que había que hacer, pero además estábamos copiando lo que había. En Ceibal fuimos innovadores, porque no había nadie, pero la ANI era obvio. En todo el mundo había una agencia de innovación. Claro. Y lo primero que hicieron fue decir, no, tiene que estar en la universidad. Digo, ¿por qué tiene que estar en la universidad? Tiene que ser una agencia. O sea, hay que mirar a veces... ¿Cuál es el mejor diseño institucional para que algo se pueda hacer? Y obviamente poner gente que le guste hacer, porque si pones gente que solo le gusta discutir o solo le gusta analizar o son demasiado académicos, o sea, está frito, tenés que tener un balance entre los académicos y los que hacen. Uno de los problemas que hoy tiene el gobierno actual es que tiene muchos académicos en lugares que nunca hicieron y son muy buenos. Pero hacer es una profesión, no es que cualquiera que va a un cargo hace. O sea, y depende mucho de tu formación, depende mucho de tu experiencia. Vos hablas mucho de esta diferencia de lo político y la gestión, ¿no? También. No, yo creo que lo político es fundamental, pero el político tiene que saber gestionar. Yo tuve muchas discusiones porque decían, vos sos técnico. Le digo, no me digas que soy técnico. ¿Qué quiere decir soy técnico? Hicimos un plan que cambió el Uruguay. No es técnico. ¿O qué creen? Que definir lo que definimos, de quiénes eran beneficiarios, qué le damos, qué no le damos, etcétera, etcétera. Donde era más importante la inclusión, donde era importante lo importante, de dónde venía. Es político. Y todo eso lo decidíamos en un directorio y muchas de esas cosas obviamente tenían la aprobación de Tabaré o de Pepe cuando fue Pepe mi presidente. Pero ¿qué estamos hablando? Yo no era un técnico, no era que me dieron, o sea, era político. Sí, total. Lo que pasa es que la gestión es parte de administrar los recursos del Estado, gestionar bien, hacer las cosas bien. Es parte de cómo nos forman. No es aceptable decir está bien políticamente pero no salió mal en la ejecución. Escuchame, que se hundió el barco, imagínate, no se cayó el avión, lo diseñamos bien pero es fracaso. O sea, el mejor avión diseñado que no vuela no sirve para nada. ¿Cómo era tu relación con Tabaré? Muy buena. O sea, Tabaré lo que no le gustaba me lo decía, le mandaba muchos mails, él me los contestaba, siempre cálido. Yo a Tabaré lo había conocido en la época del referéndum del voto verde. Hay otro proyecto, ¿conocés ese proyecto? ¿Te acordás? Vos no, ni habías nacido. No. pero sé de lo que estás hablando. Pero cuando el voto verde, la Corte Electoral un viernes nos entrega, era el voto por la ley de caducidad. Se votaba amarillo o verde. Pero para llegar al plebiscito se necesitaba juntar firmas. Y un viernes
la Corte Electoral le dice a la Comisión Nacional Pro Referéndum que hay 30.000 firmas que requieren verificar porque no están convencidos que sean originales, y nos dieron plazo, no sé si hasta el lunes o el martes, para entregar las 30.000 firmas. Y ahí, esta historia es también, montamos un centro de cómputo, digitamos todo, hicimos todo lo que había que hacer y conseguimos las firmas gracias a Germán Araujo, que tenía en la radio un sistema para ir a buscar las firmas, pero ubicar a la gente, ubicamos 30.000 personas. Wow. Y también parecía lógico que se podía hacer, podíamos haber fracasado o tener éxito. Para mí uno de los días más felices fue cuando caminamos con todos los resultados nosotros estábamos en AEBU y caminamos a la sede de la Comisión Pro Referéndum, estaba en la calle Rondó. Entonces, hay que hacer patriadas. Lo que pasa es que hay que hacerlas ordenadamente. Me metí en eso por el tema ¿cómo saltó esto? De cómo llegamos a hacer. Porque yo conocí a Tabaré ahí, porque Tabaré era el responsable de finanzas de la Comisión Pro Referéndum. Y después lo conocí por razones médicas de un funcionario que trabajaba conmigo, que pobre, falleció de un cáncer de pulmón. Pero a mí me impactó que Tabaré, un día le pregunté, ¿cómo confiaste en esto? Y dijo que le parecía... A él también le parecía lógico. Y sí, pero tú te pones a pensar, mirá que... No, hoy me parece re lógico, con el diario del lunes. Pero el anuncio, yo me acuerdo, yo era chica, fue de mis primeras votaciones, y me decían, no, esta gente está proponiendo esto que es una locura. Me acuerdo, yo soy de Paysandú, me acuerdo de lo que generaba, y hoy lo miro a la distancia, y digo, wow, mirá, me acuerdo de los argumentos de los que estaban en contra, también, sí. ¿No? Vos me imagino que te acordás más que yo. Perfecto. Yo tengo ahí como una idea vaga. Y lo recupero cada tanto, lo recupero cada vez que me toca acercarme como al Ceibal, me lo recupero. Un niño un día nos mandó una carta, no me acuerdo de qué pueblo del interior, decía, acá no viene nadie, ustedes van a decir que va a llegar una computadora para nosotros. No llega ni el bondi. No viene nadie, pero el chiquilín, pero él lo vio enseguida. Yo la verdad siempre me dio apoyo. Él lo vio desde una óptica que obviamente él venía de un lugar muy humilde, y hay una cosa muy... Si vos lees el discurso que hizo Tabaré cuando presenta el Plan Ceibal, él dice, cuando yo era niño y jugábamos en la calle, algo parecido, los autos pasaban y sabían que cualquiera de esos niños, en La Teja, ¿no?, que cualquiera de esos niños podría ser intendente, médico o presidente. Hoy en día, cuando un auto recorre la calle, ya no es tan claro eso, y por eso creo que todo el mundo tiene que tener las mismas posibilidades, etcétera, etcétera. Es muy lindo el discurso, está todavía ahí en la página de Presidencia, y él lo vio. Ahora yo tampoco lo jodía demasiado, no era, las cosas gordas sí le consultaba y me contestaba enseguida, pero no era de llamarlo 3 veces por semana, no existe. Tabaré era un tipo muy, muy reservado en cómo manejaba, pero cuando Tabaré, me acuerdo cuando salió el Plan Cardales, me lo encargó, otras cosas, ¿viste? Pero siempre tuve muy buena relación con él, y yo creo que él disfrutó mucho Ceibal. Para él también, y tuvo así como Ceibal fue una idea mía hacer en Uruguay, Ibirapitá no fue una idea mía. Un día en la casa de Tabaré, en la mitad del periodo de Mujica, me dice, ¿y si le damos tablets a los jubilados para que aprendan la parte tecnológica? Le dije, buena idea. Y después en el comando yo se la recordé y lo metimos. Claro. Pero también hay una cosa que Tabaré tenía, que fue genial, es que te dejaba trabajar. La idea le gustaba, y él no estaba en el detalle, pero sabía el macro. Y mira cómo avanzó la GESIC, mira cómo avanzó la ANI, mira cómo avanzó una cantidad de agencias. Él estaba al tanto, ¿no? No es que estaba divorciado, pero dejaba trabajar. No estaba todo el día arriba de qué hacía uno, qué hacía el otro y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué aprendiste de tu pasaje por Ceibal? Tanto aprendí. Primero, confiar en los jóvenes.
que buscabas un buen equipo que sea joven y mueven el mundo. O sea, Ceibal, gran parte del funcionamiento es que la edad promedio era 33, 34 años. O sea, éramos 3 veteranos, 2 veteranos, 3 veteranos y todos los demás jóvenes. Segundo, que hay que tener paciencia y hay que convencer a la gente. No es lo mismo instalar un software de un banco, que lo hice una vez, que convencer o sea, y que lleva tiempo. Y yo, que en general me gusta todo para mañana, o sea, en Ceibal, si no iba a correr antes, me mandaban a correr, ¿viste? O sea, las jóvenes que dirigen Ceibal, porque Ceibal es una organización manejada por mujeres jóvenes, pero aprendí mucho a tener paciencia, a ser firme y al mismo tiempo a ser flexible. Digamos, validaste todos los aprendizajes que venías. Sí, sin duda. Y a ser cuidadoso. Hay más de una vez que hice macanas en Ceibal por no ser cuidadoso. O sea, el lío con Google fue todo culpa mía. Yo hice un tweet medio tonto un día que estaba caliente y a partir de ahí se generó, ¿te acuerdas? El lío con Google. No, se armó un lío de cómo usábamos Google y la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue todo por un tweet que yo largué irónico al cohete. Entonces me entré a controlar más. Pero yo te diría, aprendí también que la reforma educativa es posible, pero que hay que hacerla con los docentes. Hay cosas que hay que hacer voluntario, es como la evangelización de estos temas. No, o sea, no se puede hacer todo de arriba para abajo. Uno cuando es ingeniero muchas veces está muy convencido que vos decretás algo y funciona. Yo siempre cuento el mismo ejemplo. Nosotros cuando empezamos dijimos, bueno, el chiquilín que se le rompa la computadora va al correo, la manda y se la reparamos en Montevideo y a la semana la tiene de vuelta. Perfecto. Mirás en el papel, no falla nunca eso. Y en la vida real falló, porque mucha gente humilde no tenía para pagar el boleto de ir al correo, y por otro lado mucha gente no llegaba en el horario. Hasta que nos equivocamos y dijimos, bueno, cambiamos y vamos a visitar el centro, y ahí fuimos, cambió todo. Claro. Pero de vuelta, tenés que darte cuenta, o sea, el mundo es más fácil en Excel y en una mesa que en la vida real. O sea, yo conocí el Uruguay por Ceibal y por el fútbol. O sea, porque ahí te mezclas, si no vivís en el barrio que estás, a la escuela que estás, los ingenieros que estás y no te... O sea, tengo infinitas anécdotas de Ceibal, viste, que decía, no, qué pelotudo, como dije esto, viste, pero claro, vos tenés una extracción y además, a mí siempre me gustó la educación, siempre trabajé con jóvenes, o sea, en la comunidad, pero tomar una responsabilidad y ver cómo impactabas y ver cómo necesitabas buscar adeptos y los conseguimos, porque hoy en día, digamos, si hay algo que nadie puede cuestionar es el éxito en todos los aspectos de Ceibal, en lo educativo, en las plataformas. A mi gusto debería estar más usado de lo que hay, pero eso ahora es tarea de otros. Sabes que me acuerdo de 2010 por ahí, de que en ese momento, por mi trabajo, me tocaba ir los fines de semana a algunos asentamientos, a recorrer asentamientos y ver las escuelas llenas de niños, cómo las escuelas volvieron a ser centros de referencia para los barrios. Y porque había internet. Y sí. Porque había internet y porque me acuerdo que en un momento, para darle la computadora, pero eso fue antes, se tenían que sacar la cédula. Sí, eso, 15.000 cédulas sacamos. Eso fue magnífico. 15.000 chiquilines que no tenían cédula. Y de anécdota, hubo un caso, una cédula doble del mismo chiquilín y a uno no le tocó. Y estábamos en un evento de Ceibal, 2008, 2009, y se me acerca un niño y me dice, yo tengo un problema. Y digo, no me digas que sos el chiquilín de la cédula. Y era él. Y él no podía creer, como que yo podía saber su caso. Y yo, porque justo me habían dicho la historia 3 días antes, si no te puedes imaginar que está bien, pero de vuelta, las casualidades, la suerte. Y la aldea, porque vivimos en una aldea. Claro, vivimos en una aldea, esa es una gran ventaja. ¿Cuál fue tu primera computadora y quién te la regaló o cómo fue ese primer encuentro? Mi primer computadora fue
una Commodore VIC-20. Personal. Sí. La primera computadora que trabajé, la primera computadora que trabajé fue la 360 de la facultad. O sea, yo no tuve computadora hasta la facultad con las tarjetas perforadas. Después llegué a Inglaterra y trabajábamos con las teletipos. No sé de qué me estás hablando. Quiero decir por el micrófono que Miguel me habla como que con cara como diciendo. No importa, si algún veterano escucha. No, explícalo porque lo van a escuchar. Acá trabajamos las tarjetas perforadas, esas tarjetas que tienen marcas y que se usan para programar, ¿tá? Uh-huh. Yo con mi desorden, cada tanto se me caían todas las tarjetas y tenía que volver a ordenarlas porque vos las ibas tipeando. Tu programa era escribir en la tarjeta perforada para que la lectora de tarjetas perforadas leyera los comandos. Llegó a Inglaterra y estaba feliz porque trabajábamos, eso era trabajo batch, quiere decir que vos entregabas a un señor que estaba en el centro, en el 5º piso de la Facultad de Ingeniería, te procesaba y te devolvía en fanfold con el programa, con el resultado, con los errores, con todo. Esa era tu interacción computacional, pensalo ahora. Llegué a Inglaterra y trabajábamos con unas teletipos. Las teletipos eran unas máquinas como las máquinas de Telex, que hacen con una bolita que están conectadas y vos tipeabas, pero hacían un ruido infernal. Pero trabajé con eso. En el máster pasamos a un nivel mucho más jerárquico, trabajamos con unas impresoras de teclado, con una máquina de escribir, pero conectadas con la computadora, pero silenciosas. Era Silent 700 de Texas Instruments. O sea que en esa época, después volví a Uruguay y empecé a trabajar en las computadoras grandes. La primera computadora que me compré para mí fue una VIC-20, que ahora que tengo en el museo que estoy armando, tengo alguna que funciona. Y nunca me compré una TK. Después me compré una Commodore 64. Después me compré una Macintosh. Mis hijos, por ejemplo, tenían Commodore y Macintosh. Yo tenía una Macintosh y tengo un hijo que empezó a ser chiquito, tenía primer año de liceo, no sé qué, ya estaba metiendo mano y todo eso. Y mi primer computadora comercial fue una máquina con 64K de memoria, 64K, y 2 floppy disks. ¿Sabés lo que es un floppy disk? No. 2 floppy disks son unas tarjetas magnéticas de 8 pulgadas donde podías almacenar información porque era como disco magnético que te grababa. Y después, ya, ahora si no tenés trillones de discos y no sé qué, ya nadie dice, todos te dicen que no sirve para nada, entonces ya ni discuto esa parte. Entonces ahora ves cualquier dispositivo tecnológico y te parece una magia. Y es una magia. Claro, no, pero es una magia en el comparativo, porque... Pero es que el comparativo es inimaginable. El módulo lunar, el Apolo 13, que fue a la Luna, tenía 20K palabras de memoria. 20K words, nada más. Y el módulo lunar, que fue el que daba la vuelta a la Luna y aterrizó en la Luna, tenía 1K. Nosotros ahora tenemos, ¿cuántos? 16, 32 gigabytes, 8 gigabytes en una computadora común y después tenemos trillones en disco, 1 terabyte. O sea, todo me parece... O sea, yo un día voy a Buenos Aires, yo iba una vez por semana a Buenos Aires a trabajar en computación. Entonces llevaba un disco móvil, que era un disco así de grande, de 50 centímetros de diámetro, con información. Ahí había 5 megabytes, nada más, ¿está? Yo lo llevaba... Y un día me paran en la aduana y le digo, ¿qué llevo allá? No, voy a trabajar. Y me lo secuestran. Y al volver a Uruguay, me devuelven el disco. A la semana siguiente no llevo nada, voy por el mismo tipo y le digo, ahora está todo acá en la cabeza, te jodí, le digo. O sea, era un mundo impensable, ¿entendés? Esto que te conectás por internet, pero es un mundo que ahora está todo interconectado, no se te ocurre pensar, no se te ocurre nada. O sea, nosotros en algunos proyectos empezamos con una cantidad de servidores y ahora está todo en la nube, ¿entendés? Pero esto fue un cambio de 20 años, no es que... No, muy reciente. Mi primer show de computación fue en el año 78. Y no, claro, hoy las cosas que ves, o sea, para mí sigue siendo mágico. Entonces, pero por eso es importante la perspectiva, que al principio como conversábamos, esto de, bueno, cómo valoramos las cosas, cómo las evaluamos, cómo las juzgamos, pero la perspectiva histórica es importante para poder dimensionar las transformaciones de alguna manera y cómo en realidad... Esto es una opinión, ¿no? Como a veces la vamos perdiendo. Claro, lo que pasa es que ahí tenés un tema generacional. O sea, para los jóvenes hoy la privacidad no es importante. Para los más viejos,
será por la dictadura, será por otras cosas, la privacidad es más importante, ¿entendés? Entonces vos vas renunciando, vas obteniendo cosas, porque es gratis, perdés privacidad. O sea, cuando es gratis vos sos el producto, ¿no? Claro, cuando es gratis vos sos el producto, y eso la gente no lo ve. O sea, ya no importa hasta que importa. Por eso o sea, la ciudadanía digital y el aprender a vivir en el mundo online, que ya no existe el mundo offline, vivimos en el mundo pero para conectado. mí es fundamental, y sé que algo se está haciendo en Ceibal, y yo antes de irme la ciudadanía digital es tan importante como serse un buen ciudadano. El entender, el que los padres entiendan, que los maestros entiendan, o sea, no es posible que un maestro que educa a niños, cuando recibe un WhatsApp, lo traspase sin saber si es verdad. Hay una serie de temas morales, éticos muy, muy grandes, porque así como esto es maravilloso, tenés cosas que son terriblemente peligrosas para el bienestar de los niños y de la sociedad. Parte de la polarización que vivimos es que cualquiera dice cualquier cosa en Twitter. Hace poco leí una entrevista a Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, y él decía que si hay dos cosas que se arrepiente fue el del tema de los likes y el tema del anonimato, que nunca pensó que los likes iban a ser tan fuerte, un movedor social tan fuerte para llegar a este... Claro, pero él lo dice, pero no lo prohíbe. O sea, ahora ya no es más el CEO pero él el CEO y fundador de Twitter. O sea, hay temas que son peligrosos, que no estaban, y que hay que cuidarlos, porque el riesgo de perder la democracia por el mal uso de la tecnología es muy complicado. Es complicado, y eso precisa de aprender a pensar con esos dispositivos y aprender a pensar de cómo es la vida que tenemos también, ¿no? Como de problematizar de alguna manera. Pienso en Uruguay, ¿no? ¿Quién nos piensa ahora? ¿Quién está pensando? No, hay gente pensando, hay gente. Lo que pasa es que en los temas tecnológicos hay muchos temas que la gente está postergando el pienso. Yo el otro día en un evento me pidieron que hable, como yo apoyo, pero no estoy en ningún sector formal, digamos, sí acompaño y pertenezco a la convocatoria sereñista progresista. Entonces yo pregunté, digo, si mañana hay un robot que está funcionando en un hotel y lo maneja un señor de Filipinas, ¿a quién le cobramos los impuestos? Pero eso hay que pensarlo. Todo el mundo habla del teletrabajo. Estamos hablando de una reforma de la seguridad social. Y el tema del teletrabajo, el que trabaja para afuera, ¿dónde va a jubilarse? ¿Quién le va a aportar? Porque claro, la gente que trabaja en tecnología está en una élite, pero cada vez va a haber más gente trabajando para afuera. Y hay toda una serie de temas de responsabilidad, de quién paga los impuestos. O sea, la famosa historia que los robots tengan que pagar impuestos a la renta. Esas cosas hay que discutirlas, porque, digamos, a mí me asusta en esta ley que está hablándose, con la simplicidad que la gente dice, hay que postergar los años de jubilación. ¿Y qué vamos a hacer con alguien que tenga 55 años dentro de 10 años o dentro de 15 y no haya laburo para él? ¿Cómo resolvemos ese problema? Discutamos la renta básica universal, entonces yo te bajo el nivel de discusión de otros temas. Pero el tema de trabajo es un tema gigante, pero hay que asumir que va a ser distinto. Y en este país hay muchos temas que son delicados y que se habla pero no se vive. Yo vivo en la tecnología, va a ser 44 años, ¿está? Entonces, no me impacta ya si es cliente-servidor, servidor-cliente, cada uno tiene su PC, cada uno tiene, o sea, el computador personal real del mundo es el celular, no otro. Pero la arquitectura, ahora, cuando vos decís, no, la nube es infinita, la CPU es infinita, yo puedo hacer infinito, porque es real, eso es así, te cambia lo que puedes hacer. ¿Cuál es el gran cambio en inteligencia artificial de hace 40 años hoy? Que la tecnología está ilimitada.
vos podés revisar todo lo que habló el fulano y todo lo que hablaron en todos lados, porque tenés todos esos archivos. Antes no era una restricción. Por eso me causa gracia acá cuando en algún banco te dicen, no, su estado de cuenta tiene 1 año. Entonces yo les pregunto siempre en tono jocoso, por mail o por algo, le digo, ¿tiene una restricción de hardware de disco? Y se ríen o sea, pero hay muchas preguntas que hay que despolarizar el país. Acá hicieron una comisión del futuro y no invitaron a nadie de la oposición. Que no hay nadie en la oposición para estar en la comisión del futuro. Nadie de la oposición, me refiero a gente que integró gobiernos anteriores. Sí. En el mundo tecnológico nadie pregunta qué opina este o el otro. En la pandemia trabajaron de todos los sectores políticos para arreglar la situación. El país, si no despolarizás, te va a llevar todo el triple de tiempo. Te voy a pedir algo. ¿Te animas a presentarte? Miguel Brechner, 69 años, casado en segundas nupcias, muy feliz con mi esposa, 3 hijos profesionales divinos, 3 nueras buenas, 7 nietos, más 1 de mi esposa. Los nietos son lo más grande que hay. No hay discusión de eso. Y las pijamadas son lo más grande que hay. Tampoco hay discusión de eso. Y sigo buscando desafíos. Estoy con algunos temas. Sigo buscando desafíos. Y hay mucho por hacer. ¿Puedo agregar 2 cosas? Dale. ¿De Peñarol? De Peñarol, obvio. ¿Cómo te olvidaste? No, pero es que era obvio. Te voy a decir algo. No. Yo le vengo a cancherear al canchero. Dale. No, es muy técnico, déjalo. Era obvio que soy de Peñarol. No, decilo técnico. No, es solo para ingeniero, no. Te dije, no me olvidé, te dije que en el año 66 estuvimos 2 días que no tuvimos clase. No, por eso, yo sé que tú sos de Peñarol, pero lo que te digo al final de la presentación. En la presentación que soy de Peñarol, sí, me era muy importante. Y otra cosa más. Maratonista, triatlonista y todo eso, pero ya lo dije varias veces. O sea. Lo dijiste varias veces. Gracias, Miguel. No, gracias a vos. Las conversaciones de Trazados se graban en las noches de Escaramuza. La idea y la producción ejecutiva son de Rocío Schiappapiedra. La producción general es de Quique Martínez Marquese. La dirección de sonido, edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista. La locución es de Gabriel Calderón y Martina Bonazo. Las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández.